Bueno, continuando con este programa acerca de bullying o acoso entre pares, se nos ocurrió también hacer como una intertextualidad. Por eso te invitamos, Sole, a comentar un poco esta novela, una novela de William Golding, El Señor de las Moscas, una novela que tiene ya sus años. Pero bueno, cuando uno empieza a profundizar sobre, por ejemplo, qué es lo que pasa entre vínculos, digamos, con niños, niñas y adolescentes, generándose este tipo de situaciones, ¿no? Este tipo de problemáticas. Bueno, pensar que por ahí no es algo nuevo, ¿no? No es algo que esté ajeno incluso al arte o particularmente a la literatura. No, tal cual como decís. Bueno, buenas noches a todos. En literatura siempre por ahí nos gusta pensar, porque por ahí a veces se propone esto de pensar una obra que trate de bullying, que trate de, no sé, por ejemplo, del desarraigo, que trate de determinada temática. Y a veces se nos pide por ahí a los profes, bueno, necesito una novela que trate de, no sé, discriminación, bullying, cualquier tipo de problemática, pero siempre pensamos que la novela, a los profes por ahí de literatura no nos gusta decir una novela que trate de determinado tema, sino que pensamos a la novela como una obra de arte en sí misma, y es un entramado muy complejo, y a veces en ese entramado se produce esto, que toque temáticas por ahí sensibles, pero no es que la novela trata de, sino que en ese complejo de relaciones que se producen entre los personajes y también en la recepción que después tiene el lector de esa obra, y dependiendo del contexto en el cual el receptor la recibe, se produce esto, que por ahí una determinada obra es leída por una determinada sociedad y empiezan a aparecer esto de las temáticas o de las cuestiones que abordan. Pero bueno, sí, hablando del Señor de las Moscas, es una novela que en la profundidad que tiene en esto de la trama, aborda esto de la temática del bullying que se produce, este acoso entre pares que se produce entre estos chicos que son escolares. Bueno, para poner un poco en situación... Sí, porque por ahí hay mucha gente que no conoce la trama de la novela, y también sin spoilear, porque incluso se hicieron después algunas versiones cinematográficas. Bueno, contarnos un poco, ¿no?, brevemente, bueno, el argumento, ¿no?, de esta novela tan reconocida también, ¿no? Sí, que fue premio Nobel, es bastante conocida, pero sí, la trama en sí son un grupo de escolares que van en un avión y el avión cae y cae en una isla desierta, ¿no? Y no sobrevive así arranca, no es que estoy spoileando, no sobrevive ningún adulto, sino que solo sobreviven los chicos, son escolares, chicos en edad escolar. Que van desde muy chiquitos hasta chicos ya preadolescentes, desde muy niños hasta preadolescentes. Y bueno, el contexto en sí es un contexto de guerra que se está viviendo en el mundo de los adultos, digamos, y en ese contexto cae el avión y ellos esperan ser rescatados en esta isla desierta. Bueno, y al principio se produce como ellos lo que hacen es tratar de replicar esto que ellos han vivido en el mundo adulto, del mundo del cual provienen, y tratan de replicar una cierta organización que les viene de esto de que son seres civilizados. Entonces tratan de organizarse de determinada manera. Pasan por la escuela, incluso por la escolarización, ¿no? Incluso vienen con sus uniformes escolares. Y al principio ellos tratan de tenerlo como acomodado, y con el paso del tiempo eso se va desdibujando también. Ellos empiezan como a ir perdiendo, a la vez que van... Como símbolo de que van perdiendo también la civilización, el uniforme se va desalineando cada vez más hasta que ya después están con el torso desnudo, bueno, ya están se van volviendo cada vez más salvajes. Pero al principio ellos tratan de tener como un cierto orden. Bueno, y en este contexto, si querés, podemos ver un pequeño pasaje. Dale. Donde se conocen al principio del libro los protagonistas, que son dos de los protagonistas. El principal es Ralph, y si querés, no sé si lo leemos juntos. Dale, si querés hago la voz de Ralph. Bueno, sí, para el público. Bueno, entonces leemos un pequeño pasaje para que vean esto del acoso. Dice: Ralph le miró de reojo y siguió en silencio. Supongo que necesitaremos saber los nombres de todos, dijo el gordito, y hacer una lista.
Debíamos tener una reunión. Ralph no se dio por enterado, por lo que el otro muchacho se vio obligado a seguir. No me importa lo que me llamen, dijo en tono confidencial. Mientras no me llamen lo que me llamaban en el colegio. Ralph manifestó cierta curiosidad. ¿Y qué es lo que te llamaban? El muchacho dirigió una mirada hacia atrás. Después se inclinó hacia Ralph y susurró. Me llamaban Piggy. Ralph estalló en una carcajada y de un salto se puso en pie. ¡Piggy, Piggy! Ralph, por favor. Piggy juntó las manos llenos de temor. Te dije que no quería. ¡Piggy, Piggy! Ralph salió bailando al aire cálido de la playa y regresó imitando un bombardeo con las alas hacia atrás que ametrallaba a Piggy. Ta, 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 ta. Se lanzó en picada sobre la arena a los pies de Piggy y allí tumbado volvió a reírse. ¡Piggy! Piggy sonrió de mala gana, no descontento a pesar de todo, porque aquello era como una señal de acercamiento. Mientras no se lo digas a nadie más. Bueno, y ahí establece como una especie de trato implícito en el que le permite al otro burlarse para tener un primer amigo, porque dice como una señal de acercamiento. Él ve la isla desierta como una oportunidad. Ajá. Sí, sí. Bueno, Piggy ya viene arrastrando un historial, ¿no? Porque él mismo está diciendo que en su colegio, ¿no? En la escuela donde él venía, de donde venía justamente, venía con este mote, ¿no? Con esta etiqueta, digamos, ¿no? Se burlaba, era un chico que usaba gafas y tenía sobrepeso y además era un chico muy inteligente. Entonces, claro. Piggy es algo así como cerdito, algo así, pero en forma despectiva, en digamos. Inglés. Ajá. Y entonces ahí él ve la isla como una oportunidad para empezar de nuevo, para no volver a sufrir. Bien. Y piensa en esto, en hacerse amigo de Ralph, que después termina siendo el más influyente del grupo. Bueno, cuando ellos están en la isla, al toque de la caracola, ellos empiezan a buscar, a ver si hay otros sobrevivientes, y empiezan a aparecer chicos de todos lados. Y en un momento vienen chicos que son de otro colegio, y entonces se tienen que presentar, y Piggy está intentando... Bien. Sí. No, pensaba también esto de la caracola, de hecho es el nombre del primer capítulo, ¿no? Que la caracola también aparece como un factor de ordenamiento social, de alguna manera un intento de ordenamiento social, ¿no? Porque mientras el que sostenga la caracola tenía como la palabra, ¿no? En esa comunidad. Era el que podía hablar, sí, después se va desdibujando, pero al principio... Aclaramos esto nada más para que se entienda el pasaje. Bueno, después dice... Acá, en otra parte, ¿no? Merridew se sentó en un tronco y miró al círculo de niños. Entonces tendremos que cuidarnos nosotros mismos. Seguro, al otro lado de Ralph, Piggy habló tímidamente. Por eso nos ha reunido Ralph, para decidir lo que hay que hacer. Ya tenemos algunos nombres. Ese es Johnny. Esos dos son mellizos, son Sam y Eric. ¿Cuál es Eric? Tú, ¿no? Tú eres Sam. Yo soy Sam. Y yo soy Eric. Deberíamos conocernos por nuestros nombres. Yo soy Ralph. Ya tenemos casi todos los nombres, dijo Piggy. Los acabamos de preguntar ahora. Nombres de niños, dijo Merridew. ¿Por qué me van a llamar Jack? Yo soy Merridew. Ralph se volvió rápido. Aquella era la voz de alguien que sabía lo que quería. Entonces, siguió Piggy, aquel chico, no me acuerdo. Hablas demasiado, dijo Jack Merridew. ¡Cállate, Fatty! Se oyeron risas. No se llama Fatty, gritó Ralph. Su verdadero nombre es Piggy. ¡Piggy! 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 Se rieron a carcajadas y hasta el más pequeño se unió al jolgorio. Durante un instante, los muchachos formaron un círculo cerrado de simpatía que excluyó a Piggy. Se puso muy colorado, agachó la cabeza y limpió las gafas una vez más. Bueno, ahí terminan, donde se ve que ahí aparece como esta especie de traición de Ralph. Tal cual. Claramente termina traicionándolo, ¿no? Porque Piggy le había pedido justamente esa confidencialidad, ese secreto. Y bueno. Pero el resto del grupo dice que lo que los unía era este círculo de simpatía en el cual todos se burlaban de Piggy. O sea que en este primer acercamiento, para poder conocerse, el grupo busca un otro.
Acá aparece un otro, digamos, que se construye como un alter ego. Un alter ego, una especie de alter ego. Y ahí aparece esta cuestión de que no hay bullying sin validación del resto, o sea que nunca hay nadie totalmente inocente sí. De hecho, situación. Está bien, de hecho también es algo que venimos también a problematizar, ¿no? Que incluso aquellos espectadores no son simplemente espectadores, ¿no? Están también en el mismo escenario. Claro. Bien. Más allá de que lo hacen con una intención, entre comillas, que era la de reunir al grupo y la de hacer amigos, esto de hacer amigos a costilla de humillar a un otro, es muy característico del bullying. Siempre buscan como al más sobresalientemente débil o al que tiene por ahí esos rasgos que por ahí para uno es motivo de humillación. Obviamente inválido, pero bueno, que no coincide con los estereotipos sociales. Y acá hay otra parte donde dice, donde después de toda esta presentación, Piggy habla a solas con Ralph y le dice, de nuevo se empañaron las gafas de Piggy, esta vez por la humillación. Se lo has dicho, después de lo que te conté. Se sonrojó y le tembló la boca. Después de que te dije que no quería. Pero, ¿de qué hablas? De que me llamaban Piggy. Dije que no me importaba con tal de que los demás no me llamasen Piggy. Y te pedí que no se lo dijeras a nadie. Y luego vas y se lo cuentas a todos. Cayó un silencio sobre ellos. Ralph miró a Piggy con más comprensión y le vio afectado y abatido. Dudó entre la disculpa y un nuevo insulto. Es mejor Piggy que Fatty, dijo al fin, con la firmeza de un auténtico jefe. Y además siento que lo tomes así. Vuélvete ahora, Piggy, y toma los nombres que faltan. Este es tu trabajo. Hasta luego. Bueno, y ahí serían los pasajes que estamos compartiendo un poco. Una cosa curiosa del libro es que él nunca termina diciendo su nombre. O sea, queda como Piggy y nunca dice su verdadero nombre. Ajá. Nunca lo puede decir, nunca es tomado en consideración. Es muy significativo esto, ¿no? Porque hasta el propio autor elige en la trama, ¿no? Claro, mostrarlo de esta forma, como un sujeto, digamos, totalmente tomado por, ¿no? Por la etiqueta, por el rótulo que le pone el grupo. Claro. Que de hecho ya tiene una historia, ¿no? Sí, además es significativo que él, que es el que nunca puede decir su nombre, es el que registra los nombres de todos los demás. Ajá. Incluso el que se preocupa por diferenciar a los mellizos, que también en un momento los demás le empiezan a decir Sam y Eric, todos juntos, porque ninguno distingue a quién, y él es el que en este primer momento dice, vos sos Sam, vos sos Eric. Él es como el que problematiza esto un poco, el que toma los nombres de todos los demás, pero nunca puede decir el suyo al grupo. Y sin embargo es la causa por la que el grupo se une. Este grupo que llega con desconfianza, que está en una situación límite, porque todos los chicos están en una situación límite donde no saben... Sí, de supervivencia extrema. Claro. Es llamativo también porque es un argumento que después, digamos, podemos pensar, ¿no? Que tiene antecedentes, no sé, Robinson Crusoe, aunque obviamente distinto. Sí. Además donde ahí era un sujeto, ¿no? Individual el que estaba buscando la supervivencia. Y después se ha replicado también en diferentes series y películas esta idea, ¿no? de los niños abandonados a su suerte en una isla y que sale, ¿no? A la luz, aunque bueno, con variante, ¿no? También. Sí, por eso decía que no es que solamente aborda esta temática, ¿no? Es decir, no es una novela que trata de bullying, pero tal cual. Está muy presente. Tal cual, pero ¿sabes por qué también me pareció interesante incluirla en este programa? Un poco, para ver que no es algo nuevo, digamos, aunque antes no tenía ese nombre, ¿no? O, justamente hablando de los nombres, a veces lo que podemos nombrar también lo podemos pensar, ¿no? Podemos tomar distancia de eso. De hecho, nosotros también en este programa la idea es problematizar el concepto de bullying como, digamos, caracterizado por una mirada más judicializante o más, también que termina rotulando, ¿no? A los chicos en víctimas y victimarios, que esto lo vamos a seguir problematizando,
Sí, acá incluso en esta novela, tomando un poco esto que decís de las víctimas y los victimarios, aparece esta cuestión de que no hay ningún adulto. Ajá. Entonces ahí aparece un poco esto que se relaciona con lo que se viene tratando por ahí en este primer programa, de qué pasa cuando no hay un adulto sosteniendo, ya sea con la mirada o con la intervención. Tal cual. Es como o sea, a veces autor, pueden estar presentes pero ausentes. Claro, es como que el autor imagina, llevado al extremo, en esta ausencia del adulto, la lleva al extremo. Están en un lugar donde el adulto ya no hay adultos, hay solo chicos. Pero aún así estos chicos tienen internalizada la voz de sus adultos responsables que le indicaron cómo comportarse cuando ellos todavía estaban en la civilización. Y eso aparece en la novela, empiezan a aparecer como ciertos cargos de conciencia cuando ellos están siendo demasiado crueles. Empiezan a aparecer y empiezan a pensar qué diría, no sé, mi tía, mi madre, mi padre si me viera. Claro. Incluso cuando aparece una figura casi, no, hay varios dilemas, momento, digamos, claro, varios dilemas éticos, ¿no? Ahí eso es lo primero que se genera. Y bueno, y el autor juega un poco esto bueno, además de contrastar el hombre naturalmente bueno, naturalmente malo, el ser humano, también juega... Quedaría para otro programa filosófico. Sí. Por eso digo que es muy compleja la novela. Tal cual, sí. Pero sí lo que hace es esto de... ¿Cómo es? Problematiza esta ausencia del adulto y ¿cómo es? Esto, bueno, nos interpela también, porque dice, bueno, ¿qué lugar ocupamos todos? Ahí podríamos decir qué lugar ocupa la escuela. Para ellos la escuela es algo muy importante, están mucho pensando en el tema de la escuela. De hecho, cuando se organizan, se dividen como por colegios. Bien. Se van reconociendo. Sí, bueno, muy interesante. La verdad que el análisis obviamente da para mucho más. Pero bueno, digamos, podemos seguir obviamente profundizando este y otros temas en diferentes espacios. Sí, una cosa que me olvidé, que esto que contrasta un poco esto del señorito inglés, porque es como que cuestionan, ellos son ingleses, entonces cuestiona esto de la civilización y el hecho de la civilización y barbarie, si se quiere de alguna manera, o el salvajismo y la civilización. Sí, que son dos caras de la misma moneda, ¿no? En algún punto. Son los mismos sujetos los que están encarnando en diferentes contextos, ¿no? Y bueno, también pensar si no es también, digamos, propio también del conflicto y la tensión humana, ¿no? De seguir, digamos, bueno, o sea, algunos le llaman los impulsos, ¿no? Otros podemos llamar pulsiones, digamos, más primitivas o tendientes más a una satisfacción, digamos, más de índole personal, versus, bueno, esto de tener el contrato social, ¿no? De tener que renunciar a algo propio para poder construir entre todos y tejer entre todos una trama social, digamos, que ordena y que también... Claro, pero es significativo cobija, con ¿no? respecto al trato que se dan los chicos entre ellos, esto de que a veces nosotros como padres o como sociedad en sí, como adultos responsables, muchas veces nos pasa eso, que pensamos que criamos a nuestros hijos con determinados valores. De hecho, muchas veces ellos tienen esos valores, los tienen, pero esto de la conducta en masa a veces lleva a que los chicos no se terminen comportando igual cuando están a la vista del adulto que cuando están solos. No, y esto por ahí se aparece en la novela. Y la influencia del grupo también, ¿no? Por supuesto, que redefine reglas. Por eso, y no hay un adulto ahí. Entonces, esto es por ahí, esto de el comportamiento que tiene esperable la sociedad inglesa de ese entonces, no es el que están reflejando los chicos. Sí, es una gran crítica, ¿no? También en su momento pensando que es un libro de posguerra, digamos, luego de la Segunda Guerra Mundial, y también con esta idea ya de la crisis, ¿no? Estos valores que tenía la modernidad, de progreso. Esa idea por ahí del medioevo, del caballero noble, con valores que siempre defiende al más, o más acá también, más débil, ¿no? Eso como que se va desdibujando. Los buenos modales de la sociedad victoriana, ¿no? Todo esto, que todo también se problematiza. Pero esto es importante porque no hay un adulto. Entonces, bueno, ahí queda como un poco desdibujado. Bien,
Bueno, esperemos que les haya gustado también la Bueno. referencia y por supuesto pueden seguir comentando y como en el resto de los programas también, la idea es que haya un ida y vuelta, ¿no? con el público y bueno, Sole seguramente también puede digamos darnos Me alguna escucho. devolución por supuesto de sus comentarios. Bueno, continuamos entonces. gracias. Gracias a vos, Sole.